Muy buenas, gente. Hoy toca vídeo de una duda que nos ha planteado Geran Bros, en donde nos comentaba cuál es la diferencia entre Dynamesh y ZRemesher. Y esto sí que me parece muy importante porque es lo que nos va a permitir trabajar de forma cómoda en ZBrush. Así que vamos a ello. Bien, para entender las diferencias entre Dynamesh y ZRemesher, lo que tenemos que entender es que ZBrush, a ver, teniendo cada uno su método de trabajo, hay como tres etapas diferenciadas. En la primera, lo que estamos haciendo es trabajar con plastilina, es decir, de forma muy burda, por llamarlo de alguna forma, y que estamos haciendo cambios extremos a la malla. Por ejemplo, digamos que estamos trabajando este casco de Batman y queremos generarle, por ejemplo, unos cuernos. En este caso ya estábamos trabajando con Dynamesh, así que ya teníamos una malla homogénea. Pero fijaos, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando hemos hecho esos cuernos? ¿Veis? Nos ha hecho una geometría terrible. Esto yo creo que nos ha pasado a todos en el momento en que empezamos a trabajar en ZBrush, empezamos a ver estas cosas, estos artefactos, y la mayoría de las veces se nos va la cabeza y cerramos el programa. Bien, para esto sirve Dynamesh. Dynamesh, no os puedo decir cuál es el método científico matemático, pero en esencia lo que hace es coger una esfera externa y proyecta la malla. Una malla con la resolución que vayáis indicando. Es decir, si quisiéramos mantener detalles más fuertes, como digamos grabados o lo que sea, necesitaríamos una resolución mayor. Y eso también llevaría a un mayor poligonaje. Por eso digo de que esto, la Dynamesh, solo sirve mientras estamos generando la malla base. Nunca para trabajar con detalle porque el programa se os va a volver loco. Pero como veis, una vez tenemos ese tipo de topologías extrañas, si le damos a Dynamesh, tardará un poquito, pero intenta homogenizar. Fijaos que aún así no puede con estas cosas. Lo que podríamos hacer, por supuesto, es aumentar el blur e incluso pulir. Le damos a Dynamesh y fijaos, nos genera una geometría mucho más limpia, a cambio posiblemente de que hayamos perdido algo de detalle en alguno de los puntos. Pero bueno, ya digo que no es lo importante, es decir, Dynamesh es solo mientras todavía no estamos generando detalle. Bien, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que nosotros nos interesa generar ese detalle, o sea, precisamente ZBrush, eso es lo bonito que tiene. En ese momento abandonaríamos Dynamesh. Dynamesh ha cumplido su función, tenía incluso otras funciones en su momento antes del concepto de Leaf Boolean, de extracción, intersección, ya digo que eso podríamos hacer otro tutorial, pero en el momento en que ya tenemos nuestra malla base, vamos a tener que pasar a ZRemesher. ZRemesher, ¿qué es? Nos va a hacer, digamos, el low poly de esa malla base. Es decir, va a generar una geometría lo más ajustada posible, pero con muchísima menos carga poligonal. ¿Esto tiene sentido? Vais a ver. Lo primero, vamos a duplicar y vamos a guardar esta, lo que era la original, como nuestra Dynamesh, y vamos a este duplicado a renombrarlo como ZRemesher. Bien, vamos a trabajar por ahora solo con ZRemesher. Lo que hacemos es directamente nos vamos a geometría y ya digo que esto podríamos explicar, tiene bastantes opciones, bastante interesantes, pero directamente vamos a darle a ZRemesher. Porque digamos que con estos valores ya nos aseguramos una malla mínima con una carga poligonal suficiente y que se adapta bastante bien al detalle que tenemos ahora mismo. Bien, como veis, ha mantenido bastante bien la malla y, sobre todo, ha disminuido muchísimo la carga poligonal. Estábamos hablando de que teníamos 260.000 y se ha ido a 15.000. O sea, fijaos la diferencia. El problema, fijaos, hemos perdido este tipo de detalles, ¿no? Ya digo que ZRemesher podríamos hacerlo incluso en la malla base antes de hacer esos detalles. Pero esto no quiere decir que si hemos hecho ya esos detalles vamos a perderlos, en absoluto. ZRemesher también nos sirve para recuperar el detalle que hayamos hecho en Dynamesh y trabajar a través del concepto de subdivisiones. Esto también es importantísimo. ZBrush sin subdivisiones es un programa de segunda división. Con subdivisiones yo considero que es el mejor programa de escultura digital. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Veamos. Ya sabéis que podemos
con control D, aumentar las subdivisiones. ¿Veis? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una orden tremenda que es proyectar. Proyectar es que a medida que vamos generando subdivisiones, vamos a proyectar la malla que teníamos original, con todo su detalle, ¿entendéis? O sea, vamos, ese detalle que teníamos, vamos a proyectarlo en esta. Para ello, simplemente tenemos que coger que estén a la vista las dos, tienen que superponerse, elegimos la que estamos trabajando, la Z-Remesher, y le decimos proyectar todo. ¿Veis? Poco a poco va recuperando ese detalle. Volvemos a subdividir, control D, y volvemos a proyectar. Tardará un poquito. Y ahora ya tendríamos de nuevo el detalle que teníamos en nuestra pieza original. ¿Veis? Ya prácticamente es lo mismo. Y estaréis diciendo, pues Andrés, ahora mismo tiene el mismo poligonaje. Sí, tiene el mismo poligonaje, pero la diferencia es que ahora sí que podemos ir a geometría y aquí podemos ir trabajando con subdivisiones, es decir, podemos ir bajando las subdivisiones de forma muy sencilla. Y esto os va a llevar a dos consecuencias. Una, que podemos ir a una subdivisión mayor y hacer nuestros grabados, es decir, pues podríamos grabar cualquier cosita, por ejemplo. Ya digo que incluso podríamos aumentar un poquito más la subdivisión, pero podemos disminuirla, mover esto sin ningún problema. Y se llevaría a la máxima subdivisión, ¿entendéis? O sea, siempre vamos a poder trabajar en burdo, en detalle. Y la malla, además, va a ser coherente. Y esto quiere decir que cuando hagamos las UVs, tendremos esa malla mucho más simplificada para poder saber dónde estamos cortando, dónde vamos a desplegar nuestro texturizado y, por supuesto, podemos ir siempre a máxima subdivisión para seguir trabajando nuestro detalle. Después sí que habría otras cosillas, ¿no?, que podríamos comentar en las diferencias de Z-Remesher y Dynamesh, pero básicamente al final lo que quiero dejar es eso. Dynamesh cuando estamos trabajando en malla base, Z-Remesher para hacer la retopología e ir a esa malla mucho más simplificada, y a partir de ahí vamos haciendo subdivisiones y utilizamos la orden de proyectar. Ese es el proceso básico y la diferencia entre ambas. ¿Habría más cosas? ¿Podríamos añadir algún otro concepto? Sí, pero básicamente yo creo que esa es la pequeña diferencia y lo que vais a vivir en el día a día. Así que espero que os haya servido de algo. Seguro que hay tutoriales mucho más claros, ¿no?, que lo que os pueda yo aportar. Pero bueno, al menos yo creo que con esto queda bastante claro cómo podéis utilizar una u otra herramienta. Así que muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. Un saludo.